Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo los 5 mejores ejercicios para hombro sin uso de ningún elemento, de implementos, de mancuernas, de nada, solo el peso corporal. Estos 5 ejercicios, digamos que para mí están catalogados como de los mejores para generar ese estímulo de hipertrofia, aumento de la masa muscular. Digamos que voy a tratar de mostrarles también las progresiones, ya sea para principiante, intermedio y avanzado. Son solo 5 ejercicios, pero que ustedes pueden incluir en sus rutinas para fortalecimiento de hombro. Recuerden que el hombro tiene 3 caras, lo que es la cara anterior, medial y posterior, pero en este caso voy a mostrar más énfasis en lo que es el deltoides anterior y también un poco de las fibras mediales. Así que vamos con toda mi gente. Listo mi gente, entonces, primer ejercicio, la pike push-up. Les voy a mostrar la técnica, cómo se debería realizar este ejercicio. Listo mi gente, entonces lo primero que vamos a hacer es esto. Yo voy a ubicar mis manos a la anchura de los hombros, listo, de esta forma. La idea es que haya una distancia corta entre mis pies y las manos, es decir, más o menos así. Listo. Voy a fijar un punto en diagonal, ahí donde está el micrófono. La idea es que mi nariz va a ir a tocar el micrófono. Cuando yo baje es importante que los codos nunca vayan hacia afuera, siempre deben ir hacia adentro, ¿listo? De esta forma, bajo, codos hacia adentro, subo y cuando subo meto el hombro hacia atrás y vuelvo. Digamos que esta sería la progresión avanzada, pero la progresión intermedia sería esta. Es sencillo, la modificación que van a hacer es que van a abrir las piernas, ¿listo? Esto como tal pues va a distribuir mejor lo que es el peso, la base de sustentación. Bajo y arriba, ¿listo? Una progresión básica para un principiante sería esta. En apoyo de rodillas, ¿listo? Estoy acá, bajo en diagonal y arriba. Otra que podrían hacer es simplemente mantener la isometría, es decir, estoy acá, bajo, trato de sostener lo que más pueda y descanso. Este como tal sería nuestro primer ejercicio. Ahora, segundo ejercicio, la pseudo push-up. Para este ejercicio vamos a colocar las manos de esta forma, un poco más abierta a la anchura de los hombros, así como estoy yo. Las manos así. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a inclinar de esta forma. Mi pelvis debe estar metida siempre, siempre, siempre. El bíceps mirando hacia afuera. ¿Listo? Mirando hacia afuera. No puede estar acá, sino mirando hacia afuera. La idea es que yo me inclino, esto se llama una lean planche. En esta posición voy a bajar y subo. ¡Pum! Esa es una pseudo push-up. ¿Listo? Es importante que a nivel de las escápulas no estemos así, sino todo lo contrario, manteniendo un empuje constante. Voy a mostrarles otra vez. Estoy en esta posición, lean planche, bajo y subo. Una progresión intermedia sería esta, o básica también. En apoyo de rodillas hago lo mismo. Busco inclinarme, más o menos así, bajo y arriba. ¿Listo? Ahí digamos que ustedes pueden medir lo que es la intensidad con la distancia de las rodillas y las manos. Entre más cerca estén las rodillas frente a las manos va a estar más difícil. Si están más alejadas pues va a estar más fácil. Lo importante es que busquen una buena inclinación. El hombro debe estar por delante de la muñeca. Listo mi gente, ahora vamos para nuestro tercer ejercicio. Como tal en este tercer ejercicio pues digamos que es más que todo un isométrico, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es la lean planche. Aquí vamos a buscar que las manos estén más o menos así, casi que en supinación. ¿Listo? Casi que en supinación. Entonces, arranco desde esta posición,
voy acá, voy acá, voy acá, meto pelvis, mis escápulas no están acá, están así, busco inclinarme, el hombro debe estar más adelantado que la muñeca, me inclino, sostengo, aprieto abdomen y sostengo, no puede pasar esto, sostengo arriba, mantengo el empuje, pelvis metida, contraigo abdomen, bíceps mirando hacia afuera, respiración. Obviamente entre más inclinación pues va a ser mucho más difícil. Lo importante es que ustedes busquen la inclinación ideal, ¿sí? A lo que me refiero es que hay gente que, digamos, se inclina tanto, pum, que pierden la postura y se van para el piso. Traten de aguantar acá en este ejercicio más o menos unos 15 segundos, pero lo que les digo, busquen su inclinación y aguanten ahí los 15 segundos sin perder postura. Bien, ahora vamos para nuestro cuarto ejercicio. Van a ser unos bar dips. ¿Listo? Esto lo podemos hacer en unas paralelas así como estas. ¿Listo? Ya les voy a mostrar la técnica. Acá es súper importante que tengan las manos un poco más abiertas a la anchura de los hombros. Al bajar, los codos van cerrados. Tratar de no abrirlos. Fíjense que yo llego bajando casi hasta los 90 grados. Mi abdomen toca la barra. Subo y extiendo completamente. Acá la respiración es de esta forma. Al bajar, yo tomo el aire y al subir, es decir, al empujar, es donde boto el aire. Mi gente, último ejercicio, la plancha abdominal. Aunque para muchos sea súper fácil, la plancha abdominal es un ejercicio que es muy bueno para trabajar el hombro. Obviamente tienen que meterle buena resistencia, es decir, más que todo, buenos segundos a esa plancha abdominal. Traten de trabajar 1 minuto, hasta 2 minutos y verán cómo se siente ese bombeo en el deltoides. ¿Listo? Entonces nos ubicamos de esta forma. La idea es que los antebrazos estén a la anchura de los hombros. Metemos pelvis, que las escápulas no estén en una depresión, sino todo lo contrario acá. Y vamos a sostener. ¿Listo? Lo que les digo, la idea es que 1 minuto mínimo. Ahora, algo súper interesante, les voy a mostrar una variación. Ojo, esta variación háganla cuando ustedes ya tengan una buena base de fortalecimiento en el hombro. ¿A qué me refiero? Este ejercicio necesita como tal un buen acondicionamiento en articulaciones como la glenohumeral, más que todo por la carga que va a tener esa articulación y los tendones del manguito rotador. No es que sea un ejercicio lesivo, pero es un ejercicio para un intermedio o un avanzado, que es este. Voy a ubicar el dorso de la mano así. Meto pelvis, me inclino y sostengo acá. Esa como tal sería una plancha avanzada. Pero como les digo, háganlo los que son intermedios o avanzados, que tengan un buen fortalecimiento, una buena condición física a nivel de el hombro para evitar lesiones. ¿Listo? Igualmente con la plancha abdominal, hasta ustedes se pueden poner un chaleco de peso y vean, es más efectivo. ¿Listo? Así que mi gente, espero que les haya gustado. Estos 5 ejercicios para hombro son buenísimos, pueden incluirlos en las rutinas. Y nada, nos vemos en una nueva oportunidad. Si tienen alguien que le sirva este video, que quiera mejorar como tal esa hipertrofia, ese buen estímulo, entrenamiento para su hombro con peso corporal, ya se dieron cuenta, pues nada, este video es el indicado. Nos vemos en una nueva oportunidad y vamos con toda.